Shalom a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo, este nuevo audio de reencarnación, las ruedas del alma, terminando ya los últimos temas y cerrando con este libro, agradeciéndole a todos ustedes por su amable apoyo a este canal, agradecerles por estar ahí, por estar estudiando Torah conmigo y por estar poco a poco, como diría, sin querer queriendo, creando una pequeña comunidad de estudio. Antes de comenzar, quiero pedirles un favor a todos aquellos que escuchan estos audios. Si tienen preguntas relativas a Torah, a Kabbalah, a Talmud, a lo que sea, a judaísmo, por favor, déjenme sus preguntas en los comentarios, porque la intención que tengo en un futuro próximo, muy próximo, es empezar a hacer videos de preguntas y respuestas, de que ustedes preguntan para que sentir un poco más de interacción con ustedes, no sentir que solamente soy yo leyendo y subiendo libros y haciendo algún que otro comentario, sino que las personas puedan preguntar lo que quieran. Entonces, obviamente, desde el respeto, desde la cordialidad, voy a estar pendiente de sus preguntas, y pues los voy a estar mencionando, la pregunta que hicieron y pues evidentemente la respuesta. Dicho esto, comencemos entonces nuestro estudio de reencarnación a través del libro de las ruedas de un alma del Rabino Berg, con un capítulo que pues es bastante interesante, que se llama teleporteo o teletransportación. Dice aquí: la nueva era de la física nos enseña que las partículas o la masa como tal de hecho no existen. En lugar de ello, todo lo que hay en el universo es energía. Las cosas que observamos realmente son tan solo estructuras mentales y tienen forma únicamente siempre y cuando sean observadas como tales. Por muy extraño que parezca, este fenómeno es ahora una verdad aceptada. Así es que descubrimos que a medida que escudriñamos la energía con mayor atención, esa desaparece con mayor facilidad en la conciencia. Esto es importante. A medida que se estudian los fenómenos de la energía, esta desaparece en la conciencia. El mundo físico sigue existiendo, o sea, no es una ilusión, el mundo físico existe. Esta existencia debe ser considerada no como una causa, sino como un efecto. O sea, que la existencia del mundo físico es un resultado de algo más. El mundo físico es como una vasija que recibe energía, pero no es la propia energía. Llevando ese concepto un paso más adelante, se ve que la energía es una expresión de pensamiento e inteligencia. Lamentablemente no estamos preparados a abarcar nuestro mundo físico en términos de inteligencia o pensamiento. Sería una iniciativa demasiado atrevida en el momento presente saltar de la percepción física de nuestro universo a la otra, que de hecho es metafísica. Contemplar las cosas que nos rodean como energías o inteligencias en contraposición a los campos de energía va a requerir un enorme ajuste o reajuste. Cuando nos relacionamos con, por ejemplo, con el aura de los seres humanos, que es magnética, estamos realmente descubriendo la inteligencia interna y la fuerza magnética del individuo. Para entender este concepto, en el universo cabalístico se habla mucho de un concepto llamado el Hashmal. El Hashmal es un campo de energía que rodea a la persona y la circunda, y que, por ejemplo, el cumplimiento de las misbot, el cumplimiento de la Torah, la lectura, el estudio, todo lo que se hace con algún tipo de función espiritual, sobre todo las acciones físicas que se conviertan en espirituales, van fortaleciendo progresivamente este campo de energía, llamado Hashmal. Voy a continuar. Gente espiritual o personas con capacidades psíquicas excepcionales están armonizadas con esta fuente universal de energía y conciencia. Lo que ello de hecho significa es que
clipot que envuelven a la persona común no están presentes en estos casos. Por medio de su actividad espiritual demostrada por su deseo de compartir, aquellas se han sacado esas obstrucciones. Entonces aquí nos está diciendo el rabino que entre más una persona luche contra su deseo egoísta y entre más desarrolle su deseo de compartir, la persona se quita las limitaciones para poder percibir la realidad. La persona que abre más su corazón al deseo de compartir y controla su deseo de recibir, no lo niega, controla, estoy usando la palabra porque es importante, yo no estoy de acuerdo en esas corrientes espirituales que hablan de la negación del deseo o negar el mundo físico e irse a vivir a una montaña, a vivir de quién sabe qué. No, en el mundo físico estamos y aquí hay que vivir y aquí hay que desarrollarnos y aquí hay que trabajar. Pero desde una óptica de deseo de compartir, la persona tiene más capacidad de desarrollar facultades que podríamos llamar muy entre comillas, pero espero que se me entienda el término y lo que quiero decir, capacidades sobrenaturales. Continúo. Por consiguiente, esas personas son frecuentemente capaces de conseguir e influenciar serenidad, una sensación de sentirse bien e impartir un estado de ánimo perceptivo muy señalado en ellos y quienes les rodean. La persona común no es capaz de irradiar esa clase de energía o inteligencia, a pesar de que, de hecho, como dice el Talmud, vamos a leer la cita exacta, permítanme un segundo por favor, la cita exacta del Talmud habla sobre Génesis 19.1, que cada persona tiene un aura, vamos a llamarle Hashmal, que se extiende unos 4 amot, que amot es la medida bíblica, pero la medida humana es algo así como unos 2.2, como más o menos 3 centímetros aproximadamente, que serían los 4 amot de lo que se habla aquí, que es el primer campo de energía que se extiende. Yo quiero aquí, con el permiso de este libro, hacer un aporte. Es el siguiente. Una de las grandes conquistas del monoteísmo tiene que ver con haber superado eras espirituales en las que se creía que la fuerza que gobernaba todo era la naturaleza y la naturaleza violenta. Entonces vamos a hablar de que la primera era espiritual fue una era que se le conoció como la era chamánica, donde lo que más valía en la era chamánica era los estados alterados de conciencia a través de las plantas, a través de sustancias, de la mezcla de hierbas. Esto está explicado en el libro de Enoch, por ejemplo, que con el favor del cielo pronto lo tendremos, si así Hashem lo permite, pero el libro de Enoch muestra ese desarrollo primitivo de la espiritualidad humana, donde la humanidad creía que Dios era la naturaleza y que por eso mismo las culturas antiguas desarrollaron una relación con Dios a través de la violencia de la ley del más fuerte, por ejemplo. Eso es la naturaleza, o sea, es decir, la naturaleza no es ver animales bonitos en programas de televisión. La naturaleza tiene una característica violentísima, salvaje, y solamente prevalece el más fuerte. Luego viene una era que se le podría llamar la era de los patriarcas, que esta era la inicia, pues evidentemente Abraham Avinu, y Abraham introduce en un mundo completamente salvaje, en un mundo donde solamente valía la ley del más fuerte, primero yo, segundo yo y tercero yo. Abraham introduce algo novedoso, una gran revolución del ser, que es el concepto del Gesed, de la misericordia, de hacer cosas solamente por el amor a hacer el bien, no solamente por el deseo de sobrevivir o de supervivir. Y la era patriarcal se extiende durante mucho tiempo y luego es cuando se desarrollan las religiones
y los sistemas de culto, donde está el Kohen. Posteriormente aparece la figura del Kohen Gadol, aparece la figura del Mishkan, que luego se va a convertir en el templo, en los dos templos más bien, y pasa mucho tiempo desarrollándose esta figura de jerarcas espirituales. Y el tercer modelo de espiritualidad que va a llegar a la humanidad es el modelo energético. El modelo energético llega gracias a, en parte, el desarrollo del Zohar, porque el Zohar nace sobre los finales de la Edad Media, más o menos siglo XIV. Esa es la época donde aparece el Zohar, y donde se empieza a desarrollar el pensamiento humano más allá de los muros de las iglesias o de los templos. Entonces el ser humano empieza a descubrir que hay energías que lo rodean, y esos descubrimientos posteriormente van a convertirse en los grandes inventos de la era de las luces, de los grandes inventos que después, bueno, iban a llevar a la revolución industrial, etcétera. Pero solamente hasta ese momento de la historia se contempla la posibilidad de que hay campos de energía que nos rodean. ¿Ok? Antes de eso, y también por otras circunstancias, la relación con Dios en la antigüedad era una relación básicamente ligada a los sacrificios. O sea, si uno tuviera la oportunidad de hablar con un hombre antiguo de la época del rey David, su relación con Dios tenía que ver con cuántos sacrificios tenía que llevar al año al templo. Bueno, en la época de David todavía no había templo, había Mishkan. Pero a eso quiero llegar a ese punto, que nosotros hoy en día tenemos más conocimiento sobre los fenómenos de la naturaleza, tenemos más conocimiento sobre la discusión alrededor de la espiritualidad. Quiero que esto también quede claro, la Torá es una discusión que lleva miles de años y que por eso es una discusión viva. O sea que los conceptos sobre la Torá, sobre Dios, aunque la Torá no cambia, la discusión se ha evolucionado. Entonces por eso hoy podemos hablar de energía, pero hoy en día aún más. En el siglo XX surge el nuevo modelo espiritual, que es el modelo psicológico, que une los conceptos de la energía con la psique humana, y a eso es a lo que yo creo que va esto de este libro, de combinar cierto mundo externo o macrocosmos que está plagado de energías con un mundo interno que somos nosotros, cada uno de nosotros, y ese mundo interno está lleno de pensamientos, de cómo cada uno percibe la vida, de cómo cada uno percibe a Dios. Cada uno tiene un concepto de Dios. Que hay que pulirlo, sí, hay que pulirlo. Pero todos vemos la vida de una forma diferente. Entonces nuestra espiritualidad de hoy en día es una mezcla de ese modelo energético y ese modelo psicológico. De una espiritualidad que nos ayuda a afinar nuestros sentidos, nuestra conciencia, para poder tener una mejor relación con el mundo superior. Y si a eso le sumamos el último de los modelos, que ahorita mismo no lo pienso explicar, que es el modelo memético, hoy tenemos un sistema espiritual, y que es lo que yo considero para que la espiritualidad pueda perdurar en el tiempo, en las próximas generaciones. La espiritualidad tiene que tener mucho del modelo energético, mucho del modelo psicológico y mucho del modelo memético. Continúa la lectura. La naturaleza de la energía y la inteligencia, y hasta qué punto éstas coexisten como expresiones de una fuerza singular, con toda seguridad habrán de preocupar a muchos lectores de este libro. Sin embargo, existe una creciente tendencia entre los investigadores a estar de acuerdo que la mente y el cerebro no son la misma cosa. La inteligencia como tal no puede ser encontrada en el marco del cerebro como un órgano. La enorme red de neuronas y respuestas nerviosas del cerebro pueden ser delimitadas, detectadas y seguidas por los científicos, pero la propia inteligencia y la conciencia les siguen eludiendo. Las células, moléculas y partículas subatómicas y otros segmentos físicos dicen muy poco sobre lo que realmente ocurre dentro del cerebro.
Estas entidades externas parecen meramente transferir o poner de manifiesto la inteligencia. En forma similar, los campos de energía sirven como canales a través de los cuales las fuerzas internas de inteligencias se manifiestan. Es decir, aquí lo que se plantea es que, bajando un poco más esta información, existen campos de energía. Esos campos de energía sirven como canales, como tuberías, a través de los cuales la inteligencia espiritual o los intelectos espirituales de los que muchas veces habla el Zohar se mueven para llegar a dónde? A nuestra conciencia. Esta inteligencia interna dentro del propio campo magnético de uno también fluye hacia afuera del cuerpo del individuo. Ello puede ser comparado a una ola de calor que emite un objeto metálico incandescente. El cuerpo físico del hombre vive dentro de ese campo energético. Su esfera de actividad se extiende hasta un máximo de unas 7 pulgadas de su medio inmediato. Este fenómeno es el aura, que de hecho constituye una imagen de la energía de la inteligencia en el proceso de la vida de uno. Representa una trascendencia del dominio físico de la materia. Y si bien están atados y conectados con la estructura y el contenido del cuerpo, tienen sus propias leyes y principios metafísicos en cuanto se refiere a las 3 paradojas del mundo espiritual: la paradoja del tiempo, la paradoja del espacio y la paradoja del movimiento. Un ser humano, cuando está en un proceso de despertar de conciencia o de liberación de la conciencia, que es un proceso espiritual ya avanzado, cuando una persona ya está en un camino donde su conciencia está subiendo por las sefirot del árbol de la vida, tiene que su alma trabajar con una de estas 3 paradojas: la paradoja del tiempo, la paradoja del espacio y la paradoja del movimiento. ¿A qué me refiero yo con eso? A que cuya alma decide trabajar con la paradoja del tiempo, lo hace para descubrir que el tiempo es una ilusión. Igual, quien decide su alma trabajar con la paradoja del espacio, el espacio es una ilusión. Y cuya alma decide trabajar con la paradoja del movimiento, también tendrá que su alma descubrir que el movimiento es una ilusión. Desde el punto de vista cabalístico de la energía de la inteligencia, se sabe que esas auras han podido extenderse más allá de su limitación normal de varias pulgadas. Efectivamente, si usted aún no está seguro a qué me refiero, permítame indicarle en la forma más sutil que pueda. Y es el tema de este capítulo, el teleporteo. El teleporteo es el transporte teórico de materia a través del espacio, por medio de su conversión en energía, y luego la recuperación de esa materia en el punto de llegada. Repito, el teleporteo es el transporte teórico de materia a través del espacio por medio de convertir la materia en energía y luego recuperar la materia en su punto de llegada. ¿Puede uno acaso ser transportado por el espacio? ¿Es capaz de aparecer ante otros en el otro extremo de la Tierra? ¿No nos parece que la mente, o como prefiero yo llamarla, el factor de inteligencia, no está limitada por el espacio cuando está sumida en un estado de sueño? Aparentemente, el soñador sí puede viajar a través del espacio. También puede ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. En nuestros sueños podemos establecer contacto con familiares y otras personas que ya han fallecido. De hecho, el campo predilecto donde un alma avanzada trabaja las 3 paradojas es en los sueños. Y ustedes sabrán que la Torá muchas de las revelaciones metafísicas las da por medio de sueños, más que cualquier otra herramienta para poder interactuar con los mundos superiores. Los sueños son el campo de operaciones que más se usa para entender que no existe ni tiempo, ni espacio, ni movimiento. Si bien esa experiencia extracorpórea no es tan similar al fenómeno del teleporteo, sin embargo se ha podido plasmar cierta separación. Además, debemos admitir las diferencias que existen entre la persona despierta y la que duerme y sueña. Investigaciones recientes han demostrado que la telepatía mental funciona mucho mejor cuando uno está dormido que al estar despierto. Sin embargo,
El punto que se trata de explicar es que uno realmente siente que se encuentra separado de su cuerpo físico. En laboratorios especializados en el sueño, se están explorando ahora las experiencias extracorporales. Los dos principales laboratorios que están llevando a cabo experimentos para determinar la precisión de los viajes extracorporales son el Maimonides Medical Center en Nueva York y también la Universidad de California. Humildemente les recomiendo, dentro de este canal de YouTube hay 2 talleres de sueños. Por favor, las personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre los sueños desde el punto de vista de la Torá, ahí están en este canal de YouTube. Volviendo al fenómeno del teleporteo, puedo afirmar que la mayoría de nosotros hemos tenido esta experiencia en un momento u otro de nuestras vidas. Entonces va a ser esta pregunta. ¿Cuántas veces nos han dicho amigos que hubieran jurado habernos visto en el lugar donde estaban? Y sin embargo, estamos seguros que nos han confundido con otra persona. Sin duda, la persona que vieron sería alguien que probablemente se parecía mucho a usted. En algunos casos, la determinación de nuestra presencia es bien enfática, pero a su gran desilusión, de hecho no éramos nosotros. ¿Se trataba acaso de una ilusión? ¿O realmente estaba esa persona en 2 lugares al mismo tiempo? El estudio del teleporteo no ha sido tomado en serio por la ciencia occidental. La Kabbalah, por otra parte, considera la posibilidad de la transferencia de energía e inteligencia como algo que es muy real, y cita varios casos en los que se evidencia que la inteligencia de un individuo se puso de manifiesto en otro lugar. Entonces vamos a leer una cita, ya les digo exactamente qué cita es. Dice, un segundo por favor. El Zohar, tomo 1, página 106b, dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot los vio y se levantó para recibirlos. Rabbi Isaac plantea esta pregunta: ¿por qué Lot corrió tras ellos? La respuesta a ello es que Lot vio la imagen de Abraham y por lo tanto corrió hacia ellos. No hay indicación alguna en el Zohar que Lot estuviera alucinando o adoleciera alguna afección sensorial. Todo lo contrario. El Zohar afirma que Lot sabía muy bien que su reconocimiento de los extraños y la hospitalidad que les brindó podrían significar su muerte. Entonces, otra cita, que esta es de la página 106b también. He tomado nota de su comportamiento hacia sus semejantes, lo que hace que todos los hombres eludan poner pie en Sodoma y Gomorra. Pues si se viera a alguien ofreciendo comida o bebida a un extraño, la gente lo echaría a la parte más profunda del río. O sea, el Zohar pone en tela de juicio la generosidad de Lot y va a hacer la siguiente pregunta. ¿No le hubieran dado muerte los vecinos del pueblo y acordado el mismo trato que reservaron a su hija? Porque la hija de Lot ofreció una vez un pedazo de pan a un pobre hombre. Y cuando lo supieron los pobladores, le cubrieron su cuerpo con miel y la dejaron así expuesta en el techo hasta que fue consumida por las avispas. Evidentemente, Lot no iba a arriesgarse. Pero al ver a su virtuoso tío, el patriarca Abraham, se desentendió de todas las consecuencias que pudieran derivarse de su hospitalidad. Abraham, que representa la Merkabá de Gesed, como ya lo dije antes, no tropezaría con ninguna dificultad para transferir y establecer un campo magnético de inteligencia en Sodoma. Otro ejemplo de teleporteo que proporciona el Zohar se refiere a la compra de un lote por parte de Abraham como lugar de sepultura para su esposa Sara, la compra de Macpela. Entonces dice aquí, esta cita viene también del Zohar 1, página 127a. Y así el campo de Efrón, que está en Macpela, enfrente de Mamre, el campo y la cueva que hay con él, con todos los árboles, quedaron asegurados para Abraham como una posesión a la vista de los hijos de Het. Rabbi Judá razonó sobre este versículo en estos términos. Dice, Abraham reconoció la cueva de Macpela en base a cierta señal y desde hacía mucho tiempo que la deseaba.
porque había entrado una vez en la cueva y había visto a Adán y Eva escondidos allí. ¿Cómo pudo reconocer a Adán y Eva puesto que nunca los había visto? Ellos habían muerto mucho antes, hacía 10 generaciones, no, más de 10 generaciones. Creo que eran 20 generaciones. A ello repuso el rabino. Supo que era Adán y Eva porque vio la forma de Adán claramente, y cuando contemplaba la forma se abrió una puerta que daba al paraíso. Vislumbró entonces la misma forma que estaba parada allí, también cerca de la puerta. Ahora bien, Abraham sabía que quien quiera mire a la forma de Adán no puede eludir la muerte, puesto que cuando una persona está por dejar este mundo alcanza a ver a Adán y en ese preciso instante fallece. Sin embargo, a Abraham lo miró, vio su forma y sin embargo no murió. Además pudo percibir una luz brillante que iluminaba la cueva y una lámpara que estaba encendida. Entonces Abraham deseó esa cueva para su lugar de sepultura en mente, corazón y anhelaba poseerla. Si aceptamos las palabras del Zohar, toda la exposición formulada parece ser menos increíble. Si admitimos que en un momento u otro todos hemos sentido y pasado por una experiencia similar con una persona que ya no está entre los vivos y hemos percibido una sensación de déjà vu, que ya lo vimos previamente, que me está ocurriendo a mí también, la aceptación será una cosa fácil. ¿No podría ser otra alucinación de percepción extrasensorial? El Zohar, en su extensa narrativa, se esfuerza en gran medida para que no quede duda alguna sobre lo que Abraham realmente vio. Desde el enfoque zoárico, Abraham no estaba alucinando, él vio realmente a Adán y a Eva. Lo que parece surgir de este Zohar es que el teleporteo existe aunque la inteligencia energética ha sido eternamente separada del cuerpo por la muerte. Estimo que podemos comparar este caso de teleporteo, por ejemplo, a un programa de televisión en vivo, en el que los participantes son llevados al hogar del televidente sin considerarse la distancia. Unos años más tarde, aunque los participantes hayan fallecido, sus formas siguen siendo proyectadas por las ondas de televisión. Los científicos saben perfectamente que no hemos descubierto los límites de la transmisión de la forma como es indicada en el Zohar. Por lo tanto, estimo que de aplicarse una tal teoría esta, podría pasar con éxito los numerosos proyectos de estudio e investigación de indiscutible seriedad que este libro muy bien puede iniciar. Al lector le puede parecer que estamos exagerando un poco la nota en cuanto se refiere a las leyes de teleporteo. Cuando se le pide considerar una consideración verbal que hubiera podido celebrarse entre un ser vivo corporal y la inteligencia energética de un fallecido. Y sin embargo, este fenómeno está descrito en el Zohar de la siguiente manera. Vamos a ver qué nos dice la cita de Génesis 23:17. Y el campo y la cueva que habían dentro se levantaron. Es decir, que se produjo literalmente un levantamiento ante la presencia de Abraham. Hasta ese momento nada había sido visible, pero ahora lo que había estado oculto se levantó y se hizo visible. Rabbi Shimon dijo: cuando Abraham llevó a Sara allí para darle sepultura, Adán y Eva se levantaron y se negaron a recibirla. Dijeron: ¿no es ya suficientemente grande nuestra vergüenza ante Hashem en el otro mundo, en razón de nuestro pecado, que trajo la muerte al mundo, que vienes ahora a avergonzarnos aún más con tus buenos actos? Abraham contestó: ya he sido destinado a hacer expiación ante el Señor para ustedes, para que no se sientan más avergonzados ante él. Inmediatamente después Abraham enterró a Sara, su esposa. Adán volvió entonces a su lugar, pero no Eva, hasta que Abraham vino y la colocó junto a Adán, quien la recibió a instancia de Abraham. Es un relato raro y es complejo. Evidentemente, en el relato de la Machpelah y en muchos otros casos detallados en el Zohar, hay algo más que funciona al margen de la percepción extrasensorial, movimientos de espíritus, reencarnación y alucinaciones. ¿Acaso pueden los lectores de este libro admitir que el teleporteo bien puede ser algo más al que se hace hincapié? La Kabbalah está repleta de intrigantes relatos de teleporteo y de los vastos conocimientos necesarios para llevarlo a cabo. Lamentablemente, se han cometido graves abusos en el nombre de la espiritualidad.
Recientemente se han registrado un renovado interés en aprender sobre los poderes paranormales, consiguiendo estados alterados de conciencia y otros fenómenos paranormales. Todos ellos han sido ocupaciones legítimas, pero llevados por su entusiasmo para conseguir sus objetivos, los practicantes se han visto inocentemente involucrados en movimientos menos deseables. Y en el curso de los mismos han sido engañados. Por eso era que yo les explicaba al comienzo las eras de la espiritualidad. Entonces, hoy en día, una persona que necesite ciertas sustancias para poder inducirse estados espirituales es una persona que está conectando con la era más primitiva de la espiritualidad. Ya en el mundo moderno no tendríamos por qué siquiera considerar la posibilidad de necesitar sustancias, alucinógenos, plantas de poder, ni ese tipo de cosas. A través de los tiempos ha habido maestros espirituales altamente avanzados como el Ari, Rabbi Ashlach, Rabbi Brandwein, y la mayor parte de sus discípulos recibieron tan solo un grado limitado que era aceptable a su nivel de conciencia espiritual. Los estudiantes debían demostrar su grado de capacidad para compartir y comprender el concepto de amar a su prójimo. Esta sería una indicación sobre si eran capaces de hacer un uso correcto de la información antes de que ésta fuera puesta a su disposición. A los adeptos de estos maestros se les impartió ciertas enseñanzas a medida que se preparaban para usar esta sabiduría en forma prudente y juiciosa. El hundimiento del continente de Atlantis, mencionado en el capítulo anterior de este libro, sirve para ilustrar el modo como esta sabiduría y su empleo erróneo dio lugar finalmente a la destrucción y desaparición de la civilización. Veamos lo que está pasando en este momento con la civilización actual. Por el abuso de las sustancias alucinógenas, la sociedad está en un estado de crisis y va rumbo al colapso. La pregunta que es susceptible de ser planteada en este momento es esta. ¿Debemos aceptar el Zohar, los escritos de Al-Ari y de otros cabalistas conocidos como precisos y exactos? No puede haber una respuesta única para todos estos casos. La expresión mística, que dice que cuando el estudiante está preparado aparecerá el maestro, encierra una verdad para todos quienes la buscan. Así que es para el estudiante que está dispuesto a aceptar la Kabbalah, o mejor dicho, quien quiere y está dispuesto a aceptar los conceptos de la Kabbalah, encontrará las revelaciones que necesita para su vida. Con esto terminamos este capítulo que está conectado con el teleporteo. Como nota final, diría yo que la tefilá como herramienta espiritual, como herramienta cabalística, es la mejor de todas para poder conectar con los mundos superiores, para poder conectar con otras realidades, para poder obtener información de otras realidades incluso. Y que quien se fortalece en la tefilá, quien perfecciona su tefilá, encuentra eso que decía al comienzo de este capítulo. Decía, hay personas que solamente con verlas y con sentirlas emanan paz. Hay personas que solamente con estar ahí, con escucharlas, uno se siente tranquilo. Uno tiene que llegar a ese nivel de poder comunicar luz a través de los canales energéticos. Comunicar intelectos divinos se puede. Hay personas con las cuales uno no se siente tranquilo, que desde que uno los ve, hay como cierta cosita, como que no fluye la cosa. Dice, cuando leemos la Torah en Shemot y se están entregando los Aseret Adibrot, hay uno en especial que me llama poderosamente la atención. Y es aquel que dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas largos días de vida en esta tierra. Hay que pensar en lo que estamos leyendo. Porque cuando uno estudia Kabbalah y la explicación de términos como decir días, hay que saber entender cabalísticamente qué está diciendo. La historia
de manera literal, o sea, quien lee la Torah literal encontraría simplemente que si yo me porto bien con mi papá y con mi mamá y los honro, pues voy a tener días buenos en el mundo. Y sí, tiene razón. En general, las personas que han durante su vida respetado a sus padres, a papá y a mamá, y les han dado cabot, les han dado honor, en general son personas que les va mejor en la vida que las personas que se han rebelado constantemente contra sus padres. No estoy generalizando, estoy haciendo una pequeña observación. Pero si vamos al estudio oculto, al Sot, de esto que quiere decir la Torah, cuando la Torah menciona la palabra días, no hace referencia a días físicos. Cuando dice días en plural, está haciendo referencia a esas emociones. Y las emociones están conectadas al Seir Anpin del árbol de la vida. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod y Malhut. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué es honrar a padre y madre? Porque es que aquí es cuando mucha gente salta y dice, pero mi papá fue una persona que nos pegó todo el tiempo, que tomaba mucho trago y que no sé qué, y que mi mamá no vio de mí. Siempre hay historias, cada una muy particular, sobre la relación que tenemos con papá y mamá. Entonces para muchas personas es muy difícil honrar a sus padres porque sus padres no se comportaron de la mejor manera. Y es más, muchas de las personas que escuchan estos audios me lo van a escuchar decir mucho tiempo, muchas veces. Ustedes pueden arreglar su vida espiritual entre más rápido sanen su relación con papá y mamá. Porque muchas personas tienen truncada su vida, truncada su prosperidad, truncada su salud, truncada su vida emocional de pareja, es porque no sanaron lo que tenían que sanar respecto a papá y mamá. Entonces aquí vamos a ir un poquito más allá. Las emociones que nos plantea este mandamiento, uno de los 10 mandamientos principales. Honrar a padre y madre no es únicamente quererlos con sentimientos, no es únicamente respetarlos, no es que todo eso hay que hacerlo, por supuesto que sí, pero hay que ir más allá. Honrar a padre y madre es superarlos. Eso es verdaderamente honrar a padre y madre. Y ya que estamos metidos en el tema de la reencarnación, ¿cuántas veces no hemos visto personas que repiten la misma historia de sus padres? Que si el papá tomaba trago, el hijo termina tomando trago. Que si la mamá se consiguió un tipo que le pegaba, la hija se casó con un tipo que le pega. Está más que claro que tenemos dos caminos. Y es repetir la misma historia de nuestros padres o luchar con todas nuestras fuerzas para superarla, para no cometer los mismos errores de los padres. A eso se refiere este mandamiento. Se refiere a que nuestra misión en la vida es primordialmente identificar qué cosas de nuestra vida no debemos repetir que ya hicieron nuestros padres. Si mi papá, mi mamá eran de mal genio y no se les podía ni hablar, pues yo no puedo ser igual que ellos. Yo no puedo repetir su misma historia. Yo tengo que estar en otro nivel de entendimiento de la vida. O sea, si mi papá era temperamental, yo tengo que luchar por no serlo. ¿Y por qué esto es honrar a los padres? Esto es honrar a los padres porque así les estamos ayudando a cumplir su tikkun. Porque antes de los 10 mandamientos, dice la Torá, yo visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ya la Torá nos da pistas. Cuando uno la lee, con cuidado. Si yo no repito la historia de mi papá, de mi mamá, sobre todo la faceta negativa, les estoy ayudando
a sanar su tikkun, a corregir lo que vinieron a corregir en esta vida. O sea, que mi corrección espiritual no es solamente para mí, no es solamente para decir, ay, cuán grande soy porque he corregido. No. Corregir yo ayuda a que mi familia también corrija a través de mí. ¿Y cuál es el premio que la Torá da para eso? Tendrás largas emociones. Por eso dice, tendrás largos días y años de vida. Tener largas emociones significa que nuestras acciones tienen un mayor impacto en el mundo. Eso significa tener largas emociones. Que nuestro Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod y Yesod van a impactar más fuerte sobre Malhut. Esas son las largas emociones. Que si yo rezo, mi rezo tenga más poder, más influencia y más peso. Que si yo cumplo una mitzvah, esa mitzvah tenga más influencia, más poder y más peso. Que si yo tengo un negocio, ese negocio tenga más influencia, más ganancias y más éxito. Yo los invito a que ustedes analicen la vida. Por ejemplo, no hay que ser demasiado espiritual. Simplemente, la mayoría de las personas que han tenido algún éxito en la vida, que tienen una buena empresa, una buena familia, es porque por algún lado han tratado bien a sus padres. Entonces, a eso es a lo que, como comentario final, yo apunto relacionado con el teleporteo. Una persona que fortalece su vida espiritual, que sana su relación con papá y mamá, tiene más capacidad de ampliar su hashmal, ampliar su campo energético y tener emociones de largo alcance. Y las emociones de largo alcance le permiten a la persona tener más impacto en el mundo, más acceso a la prosperidad, más acceso a la bendición, más acceso a todo lo bueno de este mundo. Les agradezco a todos los que llegaron a este punto. Creo que nos queda únicamente para el próximo audio hablar de almas gemelas. Posiblemente sea este último capítulo sea el más largo, porque vamos a hablar de almas gemelas y indicios de matrimonios de almas gemelas y también de almas gemelas cósmicas. Que Hashem los bendiga a todos. Les agradezco todo el apoyo que le dan a este canal, que le den me gusta al video, que lo compartan, que se suscriban si no están suscritos y que por favor me dejen sus preguntas para poder empezar a generar unos espacios en este canal de preguntas y respuestas. Sé que hay gente que pues tiene muchas inquietudes y dentro de lo que yo pueda, obviamente, lo que yo no sepa lo pregunto. Eso sí, no es que yo me las sepa todas ni muchísimo menos, para nada. Solamente que lo que yo sepa, de una vez se los cuento. Y si no lo sé, sé a quién preguntarle. Shalom, shalom para todos.